Buenas tardes. Como director del Instituto Cervantes, es un gusto darles a ustedes la bienvenida a la casa y a este acto muy especial dedicado a Antonio Gamoneda, patrono del Instituto Cervantes, premio Cervantes, del que guardamos su legado en la caja de las letras. Antonio Gamoneda es un poeta que ha definido buena parte de la historia de la poesía contemporánea. Títulos como Libro del Frío, Descripción de la Mentira o Canción Errónea forman ya parte del tesoro de la poesía española para los lectores, y es un honor contar con él y poder acogerlo en la casa. Contamos también con la presencia de dos poetas más, de Mari Carmen Gascón, gracias por estar con nosotros, y de Enrique Gracia Trinidad. También les doy la bienvenida a ellos. Va a hacer la presentación del acto el jefe de Cultura del Instituto Cervantes, Ernesto Pérez Zúñiga. Buenas tardes. Haz sonido de amor, déjame ciego. Con este precioso endecasílabo le quiero dar la bienvenida por mi parte a Antonio Gamoneda, a esta que, como dice su director Luis García Montero, es su casa, el Instituto Cervantes, donde tiene su legado y donde tiene una biblioteca también en nuestro centro de Frankfurt, que él mismo inauguró en 2008. Como también decía nuestro director Luis García Montero, quien no conoce a Antonio Gamoneda no conoce la poesía contemporánea. Su voz está recogida en el libro que todos ustedes conocen, y su voz también ha estado en muchísimos de nuestros centros, en esta casa multiplicada que es el Instituto Cervantes, en lugares como Atenas, Bremen, Burdeos, Bruselas, Lisboa, El Cairo, Tánger, etcétera. Tengo aquí en la chuleta, son bastantes centros. El último en Nápoles, donde estuvo hace solamente 2 años. Y su voz vuelve esta misma tarde a esta sala donde se presentó uno de sus últimos libros, Canción Errónea, que publicó Tusquets en 2012. Esta semana está siendo muy importante para Antonio Gamoneda porque, como saben, se ha publicado el segundo tomo de su poesía reunida, Esta luz, publicada por Galaxia Gutenberg, con epílogo del poeta Miguel Casado, quien ha dicho algo a propósito de la presentación de estos libros que me parece muy pertinente para identificar la poesía de Antonio Gamoneda, ¿no? Porque él subraya que, aunque siempre se ha hablado se suele hablar, cuando se habla de la poesía de Antonio Gamoneda, de una poética de la muerte, sin duda es una poética ligada a la intensidad de la vida. Una vida muy larga, la de Antonio Gamoneda, que ha recorrido casi un siglo, y que, como él cuenta en el frontispicio de este libro, aún que es el que nos convoca esta tarde, un frontispicio que le recomiendo, su vida, el inicio de su vida, está ligado a unos comienzos dificilísimos en la Guerra Civil, y también algo que me ha gustado mucho de este frontispicio y que yo desconocía, y era la lectura de un libro, el primer libro que leyó, el libro de su padre, que con su propio nombre, Antonio Gamoneda, había publicado un libro de poesía que también se recoge en este libro preciosamente ilustrado.
Bueno, la presentación de este libro aún podría considerarse como una coda en esta semana tan importante para Antonio Gamoneda, una coda editorial, porque, y utilizo conscientemente esta palabra, coda, porque, como saben, tiene un significado musical, la coda, y es que este libro no es un libro cualquiera, es un libro con palabra impresa, pero también es un libro donde el lector puede ser oyente de la poesía de Antonio Gamoneda, de su voz, a través de un código que se recoge en el libro. Porque esta editorial, Books Movie, a través de esta colección que se llama Con Voz, está realmente haciendo lo que podemos llamar una fonoteca, ¿no?, de la poesía contemporánea en español. Y, bueno, pues sin duda, este libro aún va a ser un hito de esta fonoteca. Para hablarnos del libro tenemos aquí a una de sus directoras, ¿no?, de esta colección, que es Carmen Gascón Vaquero, no confundir con Gastón Vaquero, y a Enrique Gracia Trinidad, los dos poetas también. Y después de darle la palabra a ellos, Antonio Gamoneda nos va a dar una conferencia sobre su visión de la poesía, que yo creo que bueno, va a ser muy interesante para todos. Como él mismo ha dicho en estos días, la poesía es un pensamiento impensado y venía a decir que yo creo que esto es algo común a los que practican la poesía, la escritura, de que no sabemos lo que vamos a decir hasta el momento en que las propias palabras nos lo dicen, ¿no?, en el momento de escribir, ¿no? Es una luz, podemos decir, que nace de la oscuridad o que sale de la oscuridad. Así que, bueno, en la agradable iluminación de esta sala vamos a darle voz, palabra y también que venga la luz de Antonio Gamoneda. Muchas gracias. Dejo la palabra a Carmen. ¿Vas a empezar tú? Pues muchas gracias. Buenas tardes. Voy a utilizar los primeros minutos de este mágico acto para presentarla. La Fonoteca Española de Poesía es una creación apasionante y provocativa. ¿Porque hay acaso algo más provocador y rebelde que el lenguaje simbólico? Además, dicho, porque no fue la poesía creada para ser contada, cantada. Nosotros hemos tomado esas bisagras históricas y hemos abierto y ampliado el horizonte. Nuestro cometido, crear un fondo de documentación donde estuvieran recogidos los principales poetas contemporáneos leyendo parte de su obra. En la actualidad supera los 1.200 documentos y entre ellos se encuentran la mayoría de poetas españoles galardonados con premios nacionales. Además, la Fonoteca Española de Poesía está gratuitamente a disposición de todos para poderse consultar, estudiar y gozar. Creemos que el mundo necesita rediseñar mucho más que las estanterías de las paredes. Y la literatura hace más habitable nuestra escasa sociedad. Y si desde niño oyes poesía, si en el móvil la escuchas, si no tienes miedo a no entenderla, si suena mientras esperas en un lugar público o cuando viajas, por supuesto que la sientes, la disfrutas y la compartes. Además, sabemos científicamente que la voz ayuda a visualizar, a memorizar y a comprender mejor conceptos, sentimientos. Vamos a insinuar que la poesía es capaz de despertar esas partes mejores del ser humano, que parece que están amputadas, pero que solamente están aletargadas. Claro, sabemos que la poesía clásica amplía y enriquece nuestras lecturas actuales,
Y por ello, además de la voz de tantos autores contemporáneos, la fonoteca contiene una colección de clásicos con 3 selecciones de poetas en lengua española, en lengua francesa y en lengua inglesa. Los escuchamos gracias a recitadores profesionales que en muchas ocasiones realizan además una labor de investigación. Así, cada documento sonoro nos ofrece una breve panorámica del poeta, una contextualización de su obra y algunos de sus poemas más representativos. Algunos de los recitadores están aquí hoy, como Concha Gómez, la voz de algunas mujeres del 27, y Marcial Romero, la voz de Unamuno y de otros. Gracias. Ya sabéis que os escuchan en institutos, universidades internacionales, amigos. Esta fonoteca se ha ido ampliando como esos mapas de territorios inhóspitos y fascinantes al mismo tiempo. Es el apartado de poesía traducida que nos acerca a poetas de otros paisajes y da visibilidad a otras lenguas y culturas. Contamos con la participación de reconocidos traductores que comparten sus mejores trabajos. Son muchos. Todo nuestro agradecimiento. Por poner 2 ejemplos, Alicia Silvestre, traductora de poetas brasileños, y Francisco Uriz, traductor incansable de poesía nórdica y que ha hecho posible que esté en la fonoteca la voz de un premio Nobel como Thomas Tranströmer. En varias sedes del Instituto Cervantes, algunos de estos traductores han estado presentando sus trabajos. Desde la fonoteca también podéis descargaros gratuitamente la playlist, una lista de poesía para móvil, otra forma de estar con los mejores poetas allí donde os encontréis. Es nuestra manera de reciclar la tradición oral, además de nuestras familias, profesores, actores, también nos lo va a contar nuestro móvil. Y con la finalidad de ganar nuevos lugares para mostrar poesía, recientemente hemos elaborado y ponemos gratuitamente a disposición de todos unas colecciones para ser expuestas en espacios públicos, bibliotecas, salas de exposiciones, centros culturales. Es lo que denominamos poesía al punto. Queda así casi completado nuestro propósito, dar la mayor visibilidad posible a los contenidos propios de la fonoteca, bien a través de Internet, a través de aplicaciones móviles, a través de lugares expositivos y, por último, con el apartado editorial Colección con sentido, libros con voz. En ella ha nacido Aún, las poemorias de Antonio Gamoneda. Es el 3er número de esta colección de libros con voz y, apoyándonos en la tecnología, nuestros libros en papel nos dan acceso para escuchar todo el libro con la voz del poeta. Voz, poemas escritos y vivencias se complementan. Como ha comentado Ernesto, cada libro posee un código que da acceso a nuestro servidor y contiene un número único con el que puedes acceder a los audios de forma muy fácil. Aprovecho este momento, por cierto, para agradecer la labor de todo, además de a todo el equipo, este amplio equipo que somos la Fonoteca Española de Poesía, a los libreros, como la librería Antonio Machado, que nos acompaña. Y he procurado no correr demasiado en esta presentación de la Fonoteca Española de Poesía, porque el lenguaje de la prisa es parte del lenguaje que nos oprime y creo que nos impide escuchar la sabiduría de personas como Antonio Gamoneda. Cuando nosotros le propusimos grabar sus poemorias, les dedicó tiempo, nos dedicó tiempo y sobre todo quiso que también para él, para ti, fuera una experiencia interesante. Por ello os invitamos a escucharlo mágicamente en este libro, Aún, porque con su voz puedes hacerte un refugio en este mundo hostil que parece indiferente a nuestras preocupaciones. Y su voz, sus silencios, su bondad radical se transforman en un columpio, en unas cuerdas de las que te cuelgas y, según lo que te cuentan, te lleva lento, fraternal, a lugares de su memoria.
Os invito a escuchar este libro con voz, con los ojos entornados, para oírlo y verlo mejor. Además, la poesía de Antonio no deslumbra. La luz y las preguntas, las dudas, no están fuera, sino dentro de él y del lector. En este libro, Antonio Gamoneda se sienta a nuestro lado, en este sillón. Asiste a nuestro acto de leer y escuchar sus poemorias, y lo que nos cuenta no son anécdotas y aventuras, nos cuenta lo que tanto escasea, nos transmite experiencia, esos momentos que han determinado un cambio en su forma de estar en el mundo y de sentir la vida. Tal vez empecéis a leer el libro esta noche. Solo la noche nos aproxima a las estrellas y Antonio nos muestra su noche, su oscuridad, y sus versos son constelaciones de fortaleza. No sé si alguna vez has mirado en el cielo tu constelación, Antonio, pero se adivina todo un engranaje de fortaleza personal formado por dos ruedas. Una tiene que ver con soportar lo adverso y la otra rueda con el comprender para transformarte. Además, en la portada se guardan y se preservan otros tiempos que quedan por vivir y por imaginar aún. Y es que ya sabes, Antonio, que tus poemas se trasladan a lectores y oyentes que los hacemos nuevos. Es el consuelo de continuar en los demás. Gracias en nombre de todo el equipo de Fonoteca Española de Poesía y doy la palabra al poeta Enrique Gracia Trinidad para que continúe este acto. Muchas gracias. Buenas tardes. Hace poco, en una ocasión parecida a esta, Antonio Merallo presentó a Antonio Gamoneda. Al final el poeta no aplaudió y explicó luego que era porque cómo iba a estar a la altura de exageraciones e hipérboles sobre su figura, ¿no? Claro. Recuerdo que cuando yo lo presenté en la Biblioteca Nacional, en el ciclo de poetas en vivo, hace ya 13 años, meses antes de que le dieran el premio Cervantes, por cierto, ocurrió lo mismo. No aplaudió cuando habló de él, hizo así, pero nada más. Así debe ser, porque aplaudir a quien habla bien de ti es una torpe e inconsciente pedantería, y él lo sabe. Así que yo me voy a cuidar mucho, no me voy a perder en panegíricos, voy a ir al grano, y así pues salen ustedes ganando, porque será más corta mi intervención. Porque es que no hay nada más insoportable que una presentación larga o una presentación plumbea y académica. Deberían estar prohibidas por ley. Me voy a limitar a contaros brevemente por qué Antonio Gamoneda está hoy aquí. ¿Por qué ha obtenido los premios más notables? ¿Por qué se le quiere tanto en esta casa? ¿Por qué lo leemos con gusto y aprovechamiento? Es simplemente porque detrás de su obra hay una vida personal comprometida consigo mismo, que es como decir comprometida con la palabra poética. Porque esa obra está en permanente crisis ideológica y existencial. Siempre en crisis. Es que hay demasiado cuento chino en la poesía actual, demasiada artificiosa presunción, mucha ínfula, mucho verso de diccionario, mucho compadreo, mucho youtuber, muchos intereses bastardos y bastantes poéticas extraviadas. Seguro que luego nos habla algo de eso. Así que la sorpresa que es Gamoneda reside en su propia vida, en la gran parte de ese aliento de vida que pone en cada poema, en cada idea. Lo que no podemos decir de la mayoría de los que nos llamamos poetas, que proliferamos hoy al estilo de lo que decía Lope de Vega, y en cada calle 4.000 poetas. En Madrid, solo en la corte. Detrás de su poesía está su vida,
de afuera adentro y de dentro a fuera. Detrás de su poesía está aquel muchacho hasta cuya ventana llegaban los ecos de la barbarie y el crimen represivo tras la guerra civil. Está el chaval que se autoexpulsó de un colegio de religiosos y el que empezó a trabajar de recadero en un banco y luego de otras cosas también en el banco. Está el resistente intelectual de los años 60, 70, y que lo ha seguido siendo siempre. Está el autodidacta. Está el independiente escritor, alejado del grupo de los 50, en el que se le ha asociado algunas veces, aunque es un poco más joven, y de otros movimientos posteriores, como la poesía de la experiencia, que nos perdone el director de esta casa, que está por aquí, pero él no quiere estar en movimientos, salvadas las afinidades con sus coterráneos leoneses, porque nació en Oviedo, pero es leonés de vida. Está detrás de esta voz, de esta poética, el que tras prohibirle la censura al libro Blues castellano, al principio de los 60, porque decían que era un libro marxista y ateo, se puso en una íntima huelga de publicar y hasta casi de escribir, no del todo. Y duró como 15 años, porque era necesario cargar pilas, ha explicado después. Aunque siguió moviendo intensamente la expectativa de la poesía, nos dice. Está el que sabe y dice que la poesía es un acto de salvación y nos salva sobre todo de nosotros mismos. Está el escéptico con la mutación profunda de España, pero que confía en sus vecinos. Dice que en cualquiera puede tener una chispa generosa y solidaria. Está el hombre sincero, cosa hoy de una brillante incorrección política, me encanta, al que no le duelen prendas cuando dice que Isabel la Católica era un bicho, empeñada como estaba en cortar cabezas infieles a costa de la fe. Tiemblan las columnas. Él llamaba eso poética extraviada. Está detrás de sus versos el que afirma que la poesía es un acto de creación y revelación y que no tiene límites en su valor intelectual y en su valor sensible. Está el que asegura que la poesía es capaz de generar un descubrimiento, algo que no existió, algo así como lo que decía Valle Inclán, dos palabras que se encuentran por primera vez y se reconocen. Está el hombre sin parcata, sin ristre, que afirma que la poesía se opone a lo común y por eso es insurgente. El poeta convencido de que la poesía no modificará directamente las circunstancias objetivas de la vida, bueno, pero sí crea una sensibilidad y sabe que esa sensibilidad sí modifica de algún modo la conciencia moral de la sociedad. Y por eso estamos aquí. Y esto está sobre todo, me gusta especialmente, está quien ante la multitud de mentecatos que se preguntan con cara de acelga revenida, ¿y para qué sirve la poesía? Él afirma que la poesía es útil, que sirve para dar placer, para reconfortar, para quitar penas. Yo recuerdo haber escrito hace mucho, me van a perdonar que me autocite, escribir por si alguien algún día tiene un dolor de corazón idéntico o sufre una alegría semejante. Por eso me siento hoy muy honrado de estar aquí con tantos amigos y de acompañar a este poeta resiliente donde los haya, en el que siempre arden los significados, que es capaz de poner en dos alambres su esperanza y que, como alguien escribió una vez de él, tiene la desnudez de la existencia. Desde esa desnudez, este señor es capaz de abrigarnos a todos esta tarde, y si no, ya me lo diréis. Su nombre lo sabéis de memoria, Antonio Gamoneda. Buenas tardes, amigas, amigos. Obviamente, y por voluntad, empiezo
agradeciendo que estén ustedes aquí para escucharme, para escucharnos, y agradezco también las palabras han precedido a estas pobrecillas palabras mías. Las agradezco en lo que tiene de buena voluntad y por tanto agradezco fundamentalmente la voluntad, porque las palabras, ya saben ustedes, incluso lo ha sugerido el poeta que tengo a mi derecha, que suelen deslizarse hacia la hipérbole, es decir, magnifican por menos de nada los merecimientos del que esté en turno. Lo hacen sinceramente, yo lo sé y lo agradezco, pero ocurre. Entonces, siempre hay que rebajar un poco tanto de las buenas intenciones como de las malas intenciones. Esto ya es una opinión mía de anciano, claro. Bueno, pues entonces paso a decirles a ustedes algo sobre lo que yo entiendo en relación con la naturaleza y las funciones, las posibilidades de la poesía después de su naturaleza. Claro, primero hay que nacer. Curiosamente, es verdad que quizá yo vengo pensando lo mismo desde hace tiempo y que no lo habré pensado yo solo, lo habrán pensado otros antes que yo. Pero a pesar de que me he escuchado en mi voz desde aquellas cintas que se enroscaban y que cargaban la voz también y que podían reproducirla, ahora ya son un objeto para la melancolía, claro. Pero, bueno, sí yo me escuché. Pero ha sido con este libro que habla, parece, cuando, pues, por alguna razón, yo me he detenido más a pensar en que la poesía nace con la oralidad. La poesía ahora es escrita pues porque el señor Gutenberg inventó la tipografía, pero su espacio natural y su medio natural es la oralidad, es para ella. Y entonces entramos en lo que yo pienso sobre el asunto. Miren ustedes, aquel antepasado nuestro, vamos a suponer que era un sapiens o un erectus, que ya había adquirido la capacidad de fonación articulada porque andaba erguido y podía no solamente emitir rugidos, sino que podía articular palabras. Pues uno de estos señores, un buen día, quizá porque vio un fruto que le interesaba, o un enemigo, o una amiga, dijo una palabra. Fue la primera palabra. Y no sabía lo que decía. Pero esa palabra, él la memorizó, entró en él, la repitió más tarde. Y cuando la repitió otra vez, creaba en él mismo la realidad intelectual de aquello que había nombrado. Supongamos que era un fruto muy apetecible. Claro, se había producido, que es quizá un dato generador de humanidad, de racionalidad y de poesía más importante, era el primer acto. ¿Ven? Siendo así, este homínido ya no era homínido, si era un sapiens o un erectus, pues le dijo la misma palabra a alguien de su tribu, de su gente. Y ese otro alguien, cuando reconoció en las manos de quien decía esa palabra
aquel fruto también la identificó. Estaba creándose ya el lenguaje como un gran material de comunicación, y no solo de comunicación. Don Vicente Aleixandre decía que la palabra era comunicación. Yo creo que no es fundamentalmente comunicación, pero sí tiene la gran importancia, la enorme importancia de ser comunicación también. A mí me parece que el lenguaje es generador, por decirlo de alguna manera, de realidades más importantes en la medida que crea la presencia intelectual de las cosas cuando son nombradas. Esta presencia intelectual en aquellos primitivos apenas existía. Tenían una respuesta por vía de la percepción de aquel fruto que no nombraban y se lo comían. Cuando empezaron a nombrarlo, empezaron una serie aún inacabada de lenguaje que terminaría o terminará en el pensamiento y en la palabra orientada o depositada en la abstracción. El camino ha sido largo y, sin embargo, yo creo que no ha terminado. Ciertamente, quedamos entonces en que el gran poder de la palabra, de la primera palabra, fue la creación de lo que yo llamo realidad intelectual. Este vaso tiene una realidad objetiva, está aquí, pero yo sin necesidad de mirarle, sobre todo sin pronunciarlo en la clausura silenciosa de la intimidad, me digo a mí mismo, vaso, yo le reproduzco mentalmente qué será. Entonces yo empecé a preguntarme si esa oralidad generadora sería ciertamente el origen de la palabra poética. Es verdad que el lenguaje que inventó aquel buen muchacho de Sapiens Erectus, bueno, se ha enriquecido y al mismo tiempo se ha convencionalizado, por decirlo de alguna manera. Es decir, ahora tenemos palabras que son muy inmediatas para comunicar y para significar pequeñas o grandes cosas, pero dentro de una comunicación que pudiéramos llamar habitual. Entonces, yo he pensado también que el fenómeno poético rescata la potencia creadora de aquel primitivo. Cuando la poesía es poesía de verdad, es una primera palabra. ¿Ya? Esta primera palabra quizá no tiene las mismas significaciones que se le atribuyen dentro del lenguaje convencional. Pudiéramos estar en otro lenguaje. Yo creo que de hecho lo estamos. Podemos poner, si queréis, ejemplos muy simples, incluso tremendamente vulgares, casi aborreciblemente vulgares, que en su momento pasaron por poéticos. Y lo eran. Un poeta, más o menos romántico, que dice: tus labios son un rubí. Pero qué disparate es ese. Unos labios petrificados, ¿no?, de extracción mineral o algo. Se había creado otro lenguaje. El poeta estaba diciendo la verdad. Estaba por alguna mecánica de esas de las que habla la preceptiva y que todos tenemos tan olvidadas. Yo por lo menos, ¿no?, pues estaba en una inmensa metonimia, ¿no? Le atribuía al color rojo pues todas las propiedades del rubí. Bueno, estas cosas de la perspectiva además no tienen importancia, Vamos, a mí me lo parece. Bien,
sea como sea, en la humanidad, en el ser humano, se inició un lenguaje que yo quiero pensar que está constituido por palabras en gran situación de analogía con aquella primera palabra que modificó naturalmente todo el devenir del son político que luego empezó a ser el hombre. Y claro, ¿pero qué tiene entonces la poesía de distintivo para que pueda separarse de ese otro lenguaje convencional? Bueno, tampoco lo he averiguado yo, no lo he descubierto yo. Ya nos lo dice pues un compadre tan actual todavía, tan contemporáneo como puede ser Aristóteles en su poética. Y dice que la rítmica, el ritmo, es, por decirlo brevemente, el padre y la madre de la poesía. Es decir, Aristóteles y antes de Aristóteles otros, experimentalmente quizá todos los poetas, aunque no lleguen a decirlo en términos conceptuales o de noción, averiguan que aquella palabra que sale, por decirlo así, incorporada a una rítmica, tiene una intensidad, una capacidad de representación de la realidad que no está en las otras palabras. ¿Bien? ¿Y por qué será esto? Pues tendríamos que pensar que ciertamente algo que pertenece a la sensibilidad, no solamente a la capacidad intelectual, sino a la sensibilidad, y que es muy primario, que es prácticamente congénito con el hombre, se incorpora al hecho poético. Y, bueno, por acudir otra vez, acudamos a Aristóteles, que nos dice que es el ritmo. ¿Y por qué el ritmo? Pues no está muy claro, pero es. Porque ustedes saben que incluso las tribus más primitivas bailan, cantan y percuten. Y luego pueden llevar esa pulsión estética a otros niveles de representación, porque en cierto modo la reproducen, como puede ser una modelación escultórica o algo por el estilo. Pero en nosotros, ¿por qué así? Y hace 3 o 4 años, yo creo que me lo dijo inocentemente, pero me lo dijo una poeta y médico en Caracas, este desdichado país que aún puede ser lo más de lo que lo es ahora. Me dijo, el no nacido aprende el ritmo del corazón de su madre. Yo me quedé así, dije, es verdad. Yo creo que es totalmente cierto que el ser humano aparece en la vida con un hábito de percepción de ritmos que han sido benéficos para él en un espacio que le arropaba, que le acogía, que le daba calor y alimento. Bien, todos estos datos, unos existenciales y otros sensoriales, meramente, pero parece que ayudan a decir que sí, que quizá es eso lo que me dijo esta buena chica venezolana. Y yo desde entonces lo estoy pensando así. Bueno, claro, porque además, claro, antes he dicho que las tribus más primitivas cantan y bailan. Claro que es así, y hay que pensar que únicamente tenemos registros, por ejemplo, de los dibujos
paleolíticos o neolíticos. Si eran capaces de dibujar, eran mucho más capaces de algo que es mucho decir que fueran canciones. No serían canciones, no llegarían a ese nivel, digamos, compositivo, pero ya estaban en el orden de las manifestaciones ligadas a la rítmica, a la melodía, al movimiento corporal. Pues la poesía está empapada de todo eso. Y por otra parte, la poesía también, ¿cómo lo diría? Está emparentada con aquella primera palabra, porque todo acto verdaderamente poético, toda realidad poética, ese chispazo que a veces nos crea un pequeño deslumbramiento, o si no es un deslumbramiento en términos visuales, es algo parecido en nuestra capacidad emocional o sensible de otros datos. Eso sucede porque la palabra poética de verdad es siempre una primera palabra. Diríamos que el objeto poético que nombra esa palabra no existía hasta que no es nombrado. ¿Por qué no existía? Porque quien le da vida precisamente es la palabra. Claro, ustedes dirán, este hombre está fantaseando. No. En el objeto poético, sea un rostro amado, sea una copa vacía, sea un árbol tembloroso, hay siempre una especie de temblor en sus límites, una capacidad de representación de sí mismo que tiene ese objeto que por el momento es imaginado, que le hace distinto de aquellos otros rostros que pudieran ser amados, de aquellas otras copas vacías o de aquellos otros álamos que en ese momento no estamos viendo, porque el objeto poético es creado por la palabra y cualquier buen lector de poesía, yo creo que me dará un poquillo de razón en este sentido. Claro, esto seguramente responde también a cosas que aparentemente son más aburridas porque son científicas. Yo no soy científico, pero bueno, algo he oído. Y la ciencia también tiene una condición apasionante cuando nos coloca en interioridades que antes no habían podido ser sospechadas. Por ejemplo, los neurocientíficos nos hablan de una zona neuronal de nuestro cerebro que es la encargada de reproducir, almacenar y crear lenguaje. Por otra parte, estos mismos neurocientíficos nos hablan de otro componente neuronal que es, por decirlo así, el encargado de crear, de identificar, de conservar realidades musicales. Curiosamente, quizá porque no tiene importancia, no se han definido respecto del lenguaje y respecto de la música, pero respecto de la poesía no han dicho nada. ¿Qué es? ¿Que no la consideran un lenguaje distinto? Pues no lo sé. Si piensan que es el mismo lenguaje convencional, ustedes saben ya que están equivocados.
Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que es que quizá lo hayan buscado en paquetes neuronales que no son los encargados de la misión poética, porque si pensamos que más o menos hemos llegado a convenir, sin decirlo mucho, que la palabra poética tiene, además de un valor semántico, es decir, de una significación, tiene un componente generador rítmico. Si es rítmico, es musical. Quizá los neurocientíficos, asociando nuestros paquetes neuronales del lenguaje y nuestros paquetes encargados de la noción musical, atajasen un poco de terreno. Pero sea como sea, digan lo que digan los neurocientíficos, esperamos que lo pongan en sus libros y, bueno, diremos amén respetuosamente con toda seguridad. Pero el hecho es que la poesía es un lenguaje que adquiere significación cuando ha sido creada la significación. ¿Cuándo? No lo sé. El gran Eliot dice ya una cosa bastante indicadora. Viene a decir en su libro de ensayos, Función de la poesía, función de la crítica, que la poesía pudiera ser antes sensible que inteligible. Antes sensible. Sensible, ¿qué sensibilidad puede tener? No puede tener otra que la sensibilidad auditiva, que es rítmica, métrica, en el caso de que el ritmo se haya normativizado en una métrica, ¿sí? Pero el dato sensible de la palabra poética es rítmico, es de carácter musical. Y Eliot dice que sí será antes sensible. No lo afirma, ¿eh? Yo tampoco, ¿quién soy yo? Pero pienso que no es imprudente pensar en que el ritmo y la significación afloran unidos, simultáneamente. Y que, claro, precisamente porque son esos gemelos univitelinos que por una parte son sensibles y por otra parte son inteligibles, pero nacen tan unidos que el uno modifica el carácter del otro. Y como apunté antes, la palabra oral puede estar modificando los significados, digamos, habituales de la palabra cuando pasan a ser palabra poética. De ahí viene el que el diccionario nunca escrito, imposible de escribir, de las palabras poéticas, sea radicalmente distinto de lo que es el diccionario más enciclopédico de nuestra lengua y de todas las lenguas. Bueno, pues hemos hablado de cómo la hipótesis de cómo nacería la palabra. Luego yo me he aventurado lleno de inseguridades en las opiniones de los científicos para, bueno, pues para poner de relieve que de la poesía no han dicho nada, pero que pueden decirlo en cualquier momento y que yo creo que no es muy difícil. Pero el hecho es que no lo han dicho. Y entonces, con esto, el título de esta charla era Naturaleza y funciones de la poesía. Entonces, quizá, por lo que se refiere a la naturaleza, al elemento germinal y a su formación en el espacio ya
de la racionalidad y la sensibilidad, pues quizá yo les he dicho casi todo lo que les podría decir, porque no siendo un misterio insondable, no existe como tal misterio insondable, pero es un asunto realmente complicado, tanto desde el punto de vista lingüístico como desde el punto de vista neurológico, como desde los otros puntos de vista, desde el emocional, ese laberinto de sensaciones, sentimientos y conocimientos que somos los seres humanos. Y dentro de ese laberinto la poesía tiene una conducta muy especial. Bueno, pues ya he dicho la palabra conducta. Si yo he pretendido, que parece que sí, naturaleza y funciones de la poesía, y hay una especie de subtítulo que dice oralidad, palabra, ritmo, pensamiento, sentido. Bueno, quizás se me olvidaba una cosa que al fin y al cabo son dos palabras, puede que mías, no estoy seguro tampoco, y pueden no ser más que eso, dos palabras, pero yo creo que les informan un poco sobre cómo entiendo yo todo esto que les he dicho hasta ahora. Yo algunas veces, cuando tengo que abreviar, digo, sí, la poesía es pensamiento impensado. Bueno, lo que quiero decir en todo caso es que, así como en la vida de la comunicación normal se dice lo que pensamos, si somos sinceros, digo, a mi amigo es algo de la sinceridad porque pienso eso, lo pienso, eso. Pues en la poesía se piensa lo que se dice, es decir, invertimos el curso generativo. ¿Y qué es estas dos palabrejas de se piensa lo que se dice? Pues es el lenguaje llano, lo mismo que les he estado diciendo, aquella posibilidad de que la palabra, la significación poética sea desconocida hasta que no la tenemos puesta en palabras. Y en ese caso la palabra teóricamente va por delante. Yo creo que sería mucho decir que fuera por delante, pero alguna posibilidad hay. Bueno, o sea que quedamos entonces, para resumir todo, que en poesía se piensa lo que se dice. Bien, pero todo pensar lo que se dice, haberlo dicho, y pensarlo es ya una conducta que puede ser intelectual, que puede ser una conducta ciudadana, que puede ser una conducta amorosa, que puede ser una conducta solidaria o insolidaria. Lo de la insolidaridad, que es difícil de decir, insolidaridad, a mí me cuesta trabajo pensarlo. Me cuesta trabajo pensarlo en cualquiera, pero quizá por una cuestión de parentesco o de la condición de colegas, me cuesta mucho trabajo pensarlo de un poeta o de una poeta. No estoy en situación de razonar esto y no es el asunto que me trae aquí, pero me cuesta trabajo. Yo creo que a ustedes también. Pero claro, hemos hablado ya de una conducta y de unas funciones de la poesía. Pues bien, yo como siempre, acudiendo a quien sabe de estas cosas y fiándome poco de mí mismo, en esta ocasión he acudido pues a nuestro
gran filósofo que le tendremos quizá no muy lejos de este lugar, cerca, José Luis Pardo. José Luis Pardo, en un trabajo que yo he tenido acceso a él porque se lo escuché y se lo pedí, pero pienso que no está publicado todavía, dice en algún momento que el poder de la palabra para deshacer los significados establecidos es un poder subversivo y liberador. Bien, ¿qué quiere decir José Luis Pardo con esto? Yo hemos conversado, no mucho, pero sí lo suficiente, y José Luis Pardo no se está refiriendo exactamente, aunque no hay nada en contra de ello, a que la palabra tenga unas comunicaciones, la palabra poética, quiero decir, unas comunicaciones convencionales sobre que pues, el poder injusto o la riqueza desmedida y depredadora y cruel en relación con el resto de... Sí, ciertamente, pero parece como si esa palabra directamente acusatoria en el lenguaje común de los diccionarios de todos los días tuviera un acomodo bastante natural en el periódico, en el mitin, en la campaña electoral. Ya saben ustedes que hay campañas electorales, ¿verdad? Que lo saben. Y hasta en el púlpito, si me apuran mucho, ¿no? Este estado opresor, no digo este, digo el otro, el que quiera, todos los estados son un tanto opresores, así que me es igual. Bueno, no, José Luis Pardo, y yo con él, se refieren más bien a esa naturaleza de la palabra que yo decía antes, según la cual la palabra poética ya no tiene los mismos orígenes, las mismas virtualidades que tiene la palabra común convencional. Y dentro de que José Luis Pardo y atribuya esto a la palabra en términos, digamos, en su valor más general, puntualiza en un lugar más adelante, no sé si lo tengo recogido, quizá no, pero viene a decir lo mismo, que tiene un poder subversivo y liberador, pero lo atribuye ya a la palabra poética. ¿Por qué? Precisamente porque la palabra poética, más radicalmente que la palabra en términos generales, la palabra en términos generales necesita cargarse de significaciones también convenidas para ser rebelde o para ser liberadora o para ser subversiva. Pero la palabra poética, precisamente porque se opone de alguna manera a ese lenguaje que es un lenguaje establecido. Las cosas establecidas, tengan ustedes en cuenta que siempre las establece un poder político, académico, profesoral, como quiera. Es igual, los poderes son muchos y no todos estorban y son malos, pero son hechos impuestos. Pero la palabra poética no tiene academias, ni hay escuelas, ni hay... Entonces, parece ser, yo voy de acuerdo con José Luis Pardo, que la palabra poética, incluso con independencia de sus significaciones inmediatas, por la propia naturaleza de su lenguaje, es ya una palabra insurgente. José Luis dice subversivo y liberador. Yo prefiero decir
insurgente. Entonces, podríamos convenir, todavía no hemos entrado en que si esta insurgencia tiene o no tiene sentido, pero sí podemos convenir ya que esa insurgencia es una de las funciones primordiales de la poesía. No es la única, ciertamente. Tiene otras que llevan consigo alguna analogía. Yo le decía, me parece que fue esta mañana, a alguien que me entrevistaba, que la palabra poética tiene sí, ciertamente, como dice José Luis, un poder liberador. ¿Y de qué nos libera? Fundamentalmente de nosotros mismos. Dicho de una manera un poco más comunicante. Si yo tengo un pesar, algún desasosiego emocional o existencial, vaya usted a saber, cuando lo escribo hay una liberación en mí. Esa otra objetivación que hago de esa sentimentalidad mía y lo pongo en el papel, me crea una liberación. Y además vamos a llamar en nuestro auxilio ahora al refranero. Yo me recuerdo de haberle oído a mi madre un refrán que debe ser muy antiguo. Y decía, quien canta su mal espanta. Su mal espanta. Quien canta. Al fin y al cabo, escribir poesía y cantar hay una gran analogía entre esas dos operaciones humanas. Y sin embargo, lo mismo que efectivamente, en la canción puede haber un elemento liberador que puede ser poético en cuanto, digamos, a su contenido letrístico, potenciado además por una melodía, que no es poco. La canción por eso tiene una gran importancia. Bien, pero entonces empezamos a ver que la poesía puede ser una función casi nata de insurgencia en cuanto que se opone a los lenguajes establecidos y una función liberadora con respecto al propio poeta. ¿Y solo al propio poeta? No. Yo creo que hay ciertamente más que eso. Y voy a ver si sin extenderme más de la cuenta para no aburrirles, que es lo peor que se puede hacer en una situación de una reunión así tan agradable como es la que yo estoy viendo por aquí, con gente joven y hasta jovencísima, y a los que no son jovencísimos ni jovencísimas también los quiero mucho, claro, esos están muy cerca, más cerca de mí en cierto modo. Bueno, liberador parece que hemos puesto relativamente en claro hasta echando mano de los ejemplos populares, el que canta su mal espanta. Hemos llegado a una cierta conformidad con que el poeta pueda liberarse en la propia manifestación de su hecho poético, en convertir el poema en realidad oral y secundariamente escrita, claro. Nada más. No, hay más. Hay más. Mira, es un hombre tan respetable y con una cabeza tan poderosa como era Jean-Paul Sartre, y hablaba de la inutilidad de la poesía como elemento revolucionario, porque, claro, lo que se trata de modificar son
estructuras y realidades objetivas. La riqueza, el poder de las armas, las vías de comunicación, los mercados, la vida, en una palabra, que tiene naturalmente su soporte objetivo. Bien. Esto decía Jean-Paul Sartre y hablaba de la inutilidad porque la poesía es irremediablemente subjetiva. Decía, es verdad, es subjetiva. Y es verdad también otra cosa, que directamente la poesía no cambia ni las vías de comunicación, ni el mercado, ni la sensibilidad de un gobernante, ni las estructuras de la propiedad. Clarísimo. ¿Qué ocurre entonces? Pues lo dijo mi amigo. Me pisó la comunicación. Porque dijo cómo la poesía puede acompañar, suscitar una intensificación de la conciencia. Andábamos por ahí, ¿no? Andábamos por ahí. Una intensificación de la conciencia que no siendo específicamente dirigida a modificar estructuras objetivas, sin embargo, ese ser humano que ha creado una sensibilidad y una emocionalidad, valga la palabra, especial a través de la poesía y una vigilancia de las realidades también con la agudeza que exige la poesía. Digo que exige, no digo que lo proporcione ni que lo dé. Hay que asistir a ella con voluntad de penetración y de conocimiento en ella. Pues una palabra capaz de suscitar la intensificación de todas esas potencias humanas, ¿qué duda cabe que creará también, que posibilitará conciencias más alertadas, más receptivas, más justas, en cierto modo, en su concepción crítica, incluso, de esas realidades objetivas que Jean-Paul Sartre dice que no pueden ser modificadas. No, efectivamente, no, insisto, no directamente por la poesía, pero sí por aquellos seres humanos que han sido, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, intensificados en su conciencia precisamente por alguna fórmula poética. Pero las fórmulas poéticas no están solo en los versos. Hay una poesía difusa y desdichadamente, en términos históricos, podemos encontrar más ejemplos desdichados de aprovechamiento de una poética descarriada, de una poética verdaderamente extraviada, pero se han producido. ¿Qué lo vamos a hacer? Otros ha habido, y espero que pueda haberlos también. Pero miren ustedes, el nazismo es una poética de la raza, una sublimación perfectamente inmotivada, pero con fundamentos, digamos, emocionales por parte de una serie de individuos que pueden coincidir o no en tener los ojos claros, y se crea la poética de la raza. Y el nazismo asesina a millones de seres humanos, de judíos principalmente, en Alemania, en Polonia, en todo el arco europeo ese terrible. Claro, un mal uso de un vínculo poético infame. La poesía también puede ser infame. Me cuesta trabajo pensarlo, pero tengo que reconocer que puede ser. Porque si no vamos tan lejos,
también, sí, yo creo que lo decías tú también, quizás no estoy seguro, pero Isabel la Católica estaba deseando ir a cortar cabezas de turcos o de quien fuera por la fe, pues estaba tan entusiasmada con irse al cielo que tenía que cortar cabezas, cuantas más mejor. Bueno, es otra extraviada poética, un pensamiento, una meta poética abominable, pero que prenden los seres humanos. Pero no, hay otros ejemplos mejores, más aprovechables. Bueno, yo creo que casi todos hemos leído en nuestros libros de texto, yo no he frecuentado muchos, pero ustedes sí, que por ejemplo, la Ilíada, un poema que fue muy útil en el orden de crear una especie de nacionalidad en los griegos, una corporación nacional, quizá en islas y gentes que estaban un tanto desperdigadas. Y hubo un elemento aglutinante que además era un elemento hermosísimo. Era la Ilíada, la Odisea lo sería también. En fin, todo esto es lo que yo llamo, habrá otras que duda cabe, funciones de la poesía. La poesía nos consuela, puede consolarnos, también puede crearnos sufrimiento, pero ese sufrimiento generalmente será una forma intensa de conciencia dolorosa de realidades. La poesía es liberadora en la medida que les he dicho, no en más, pero, y lo es, respecto del individuo emisor y también esa otra posibilidad de comunicación del entusiasmo platónico en este caso, pero que ya no es platónico, es de otra naturaleza, que pueda impregnar conciencias, intensificarlas de tal manera que esas conciencias sean las que produzcan unos de ellas, surjan vectores más oportunos, más acordes con las necesidades de la vida, de una vida que merezca la pena ser vivida, porque de momento no está muy claro. Quizás siempre merece la pena, pero es cierto que en el planeta entero hay una cantidad de sufrimiento, de opresión, de elementos exterminadores de la felicidad, que siempre son formas de poder que parece que necesitasen una corrección, y quizá en esa corrección la poesía pueda tener su parte. Y yo no tengo más que decirles de momento, a no ser que ustedes me lo quieran decir a mí. Por ejemplo, no tienes razón ninguna por esto, por lo otro. Claro. Muchas gracias. ¿Te pueden hacer unas poquitas preguntas ahora? ¿Ves? ¿Te pueden hacer unas pocas preguntas ahora? Sí. Las preguntas, ¿no?
Bueno, según nuestra programación, tenemos un ratito pequeño, que la casa habrá que desalojarla, ¿verdad? Por si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Me permiten que diga lo más inteligente posible y lo más corta? Gracias. Sí. Carmen Vázquez. Esto es un aparato. Juana Vázquez. Que yo, como poeta, bueno, mediano, pero como sordo, yo como soy poeta. una maravilla, ¿sabes? No, decirle solamente a nuestro querido maestro Gamoneda que me hubiera gustado que hubiera hablado algunas palabras de su libro, del libro que hoy presenta, de Aún. Bien, la poesía propia es incomentable. Yo no sé comentarla. La poesía que dice... Pero yo como todo comentario, pues mire, esto que hará 70 años que está escrito por el muchacho que yo fui. Dice, es un hombre, va solo por el campo, oye su corazón cómo golpea y de pronto el hombre se detiene y se pone a llorar sobre la tierra. Juventud del dolor, crece la savia, verde y amarga de la primavera. Hacia el ocaso va, un pájaro triste canta entre las ramas negras y el hombre apenas llora, se pregunta por el sabor a muerto de su lengua. Yo no sé comentar más, hija. Buenas tardes. Como yo soy un amante de la poesía y voy de duda a duda, yo tenía una cierta certeza leyendo un poema de Arturo Corcuera, que murió hace un par de años, no sé si lo conoce usted, don Antonio, poeta peruano, y él hablaba de la poesía, que en un momento determinado decía que cuando se ponía a escribir, en ese momento que salían las palabras, iba muriendo la poesía, porque la poesía era anterior, y al ir llevándola a las palabras, iba desapareciendo y diluyéndose ese sentimiento poético que él tenía. Hoy le escucho a usted y entonces ahí la palabra es la clave. Y entonces, como a mí lo que me gusta del elemento poético es la falta y la ausencia de certezas, y hay muchos poetas y pseudopoetas que hablan de todo esto, quería que me dijera su idea sobre, no solamente lo dice Arturo Corcuera, sino otros que piensan que cuando llega al folio, llega al papel y llega a la palabra, la poesía ha ido desapareciendo porque era un elemento anterior. Gracias. Y usted, en todo caso, sería una opinión mía y nada más. Pero es cierto una cosa, y es que su amigo Corcuera, en el cual yo tengo una lejana noticia, tengo mala memoria, pero sí, sí me suena como un poeta francamente interesante. Quizás lo que me ocurría, porque ha mencionado usted el papel donde se va a escribir, ¿no? Y donde escribía Corcuera. Y efectivamente, yo pienso que es gravísima y dificilísima la distancia que hay entre ese pensamiento impensado que es la poesía, que es un ritmo que está incorporando a ese ritmo unas significaciones y el papel en el cual ha de declararse ciertamente si se ha logrado esa incorporación
de significados a el impulso rítmico generador. Yo también encuentro una seria dificultad en hacer que la palabra poética, que resuena de una manera con sus componentes semánticos, es decir, de significación, sin posibilidad de que yo haga la crítica de ellos, porque está, por decirlo así, en mi clausura intelectual personal únicamente. Cuando eso pasa al papel y adquiere los signos de la escritura, tiene que haber perfilado ya sus significaciones hasta un límite que quizá no sea el límite convenido para el lenguaje convencional, volvamos otra vez a ello, pero que sí ya se ha configurado como palabra dotada de exactitud poética. Yo me siento también el estado de compromiso mayor está a la hora de escribir algo en el papel, porque es un trámite añadido a la poesía, por decirlo de alguna palabra. Antes se corregía y se modificaba pues en la voz popular incluso. Ahí está el romancero. Y ahora el poeta lo hace sobre todo él mismo cuando tiene delante esa página en blanco que empieza a tener palabras. Yo no sé si a su amigo Corcuera era esto exactamente lo que le ocurría. Yo le estoy diciendo lo que me ocurre a mí. Si me permites, tal vez, Antonio, si me permites, de ahí viene su exceso por corregir. Porque Antonio Gamoneda corrige hasta la extenuación y textos publicados que han vuelto a ser corregidos. Es esa insatisfacción permanente de no poder plasmar el pensamiento impensado, ¿no?, en el papel. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Se me oye? Vale. Tengo una impresión, quizá errónea, pero que quiero transmitirle en todo caso, a partir de la cual quiero formularle una pregunta. Percibo una tendencia en la crítica literaria, quizá menos en la propia poesía, una tendencia a analizar la palabra poética como discurso, desde su funcionalidad. Y, sin embargo, quizás se deja más de lado el análisis de la palabra poética desde su naturaleza, como realidad metafísica. Incluso cuando se hace un análisis de la poesía como elemento insurgente, siempre termina por llevarse al terreno de lo político, de la emancipación social, etc. Por supuesto, esto no lo estoy criticando, me parece una perspectiva utilísima. Incluso Eliot, en la obra que usted citaba, nada menos que Eliot, solo sugiere, no llega a afirmar, que la poesía es un elemento sensible antes que inteligible. Yo quería preguntarle a qué cree que se debe esto, a qué cree que se debe el que se deje un poco de lado la dimensión metafísica con la que entronca la palabra poética. Perdón, ¿me puede repetir? No, lo último nada más. Vale. Lo último. Digamos que hay... Sí, la pregunta ya... Sí. Hay... La palabra poética entronca con una realidad metafísica y con otra posibilidad, es un análisis discursivo. Se estila mucho hacer un análisis discursivo, sin embargo se deja más de lado la cuestión metafísica. Es una impresión, quizá errónea, y quería preguntarle por su opinión. Yo, desde luego, no creo en el análisis discursivo de la poesía. Hay grandes maestros de la filología y de la crítica literaria y de hasta, pongamos, Dámaso Alonso,
y coge el Polifemo de Góngora y hace una crítica discursiva, como la hace también, por ejemplo, de textos de San Juan de la Cruz. Bien, pero quedémonos con el Polifemo. Damas Alonso, que es una gran cabeza, un sabio, ciertamente, y poeta realmente importante, grande. No está libre de, ¿cómo diría yo?, de convertirse en algún momento en lo que es su vida más profesional. Entonces, él mismo, quizá contra muchas de sus intuiciones, vamos a decirlo así, hace el análisis discursivo del Polifemo. El resultado es que aquello para mí es una cirugía perfecta e inútil completamente. Porque si el Polifemo de Góngora tuviera los valores que don Dámaso Alonso pone de relieve en su análisis, a mí no me interesaría el Polifemo. No discuto para nada la autoridad de Dámaso Alonso, no. Todo ese análisis como lingüista puede ser muy interesante. Yo no soy lingüista. ¿Sí? Y la vida de la poesía, terminará en manos de los lingüistas. Y hay magníficos profesores en este sentido. Eso hace una auténtica disección de ello. Pero yo me quedo antes. Yo no soy sabio lingüista, ni siquiera aprendí lingüista. No lo soy, simplemente, pues, y además les he dicho a ustedes antes que es otro lenguaje. Entonces, ¿a partir de qué lingüística y de qué lengua me hace don Dámaso Alonso el análisis del Polifemo? Si es del lenguaje poético, de la palabra poética, que cada vez significa algo distinto. Es decir, porque puedo hablar de este vaso, pero la comunicación puede ser del pequeño relámpago que está produciendo la luz y el agua en ese vaso, que no lo explica la palabra, pero no lo explico yo en términos de discursivos. Pero si yo soy un magnífico poeta, quizá lo diga, con una palabra o con dos. Pero esas ya no son materia para la lingüística. Hombre, la lingüística comparada es posible, pero nada más. Por eso yo me quedo fuera de esos análisis. Me parecen bien, muy buenos, son potencialidades del lenguaje habitual, convencional y académico. Ese lenguaje que ha sido, por decirlo así, hurtado por Góngora, lo convierte en otro lenguaje. Bueno, pues sí, pero las cosas son así. Venga don Dámaso y diga lo contrario, pero a mí no me convence. Pues queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Yo sé que te vas a enfadar, pero ha sido magistral y nos lo hemos pasado estupendamente bien. Maestro, claro. Pero sí, yo acabo de decir exactamente que quiero lo contrario, que los magisterios no... Oye, qué mal lo has hecho, ¿eh? Qué mal, Antonio, qué mal. Ni magisterio, ni magistral, Muchas gracias a todos por venir y a Antonio Gamoneda. Gracias.